Gabon denori, ongi etorriak gai sozialei buruzko nazioarteko laugarren jaialdia. Antes de comenzar, queremos daros algunos datos informativos sobre lo que es esta edición, ¿no? Comentaros que se han presentado 165 trabajos de nacionalidades muy diferentes, como pueden ser países como Brasil, Estados Unidos, Austria, Alemania, Portugal, México, Serbia, Argentina. Entre los idiomas de estos trabajos, el castellano evidentemente, serbio, euskera, catalán, gallego, árabe, portugués, francés, inglés, alemán. Aurtengo edizioan, 175 lan aurkeztu dira, leku ezberdinatik etorritakoak. Brasil, Serbia, Argentina, Alemania, México eta bar. Este año ha habido múltiples temáticas. Ha habido mayor diversidad que en otras ediciones. Nos hemos encontrado con temas clásicos como migración, pobreza, violencia machista, temas en torno a la tercera edad y especialmente hemos encontrado trabajos que hablaban de discapacidad, medio ambiente, crítica social, exclusión, tema de la guerra, identidad sexual, infancia. Gaien ikuspegitik aniztasuna handia aurkituko duzue, pobrezia, elkartasuna, minusbaliotasuna, sexualitatea, genero indarkeria, ekologia eta ingurumena esarte baterako. Nos gustaría comentaros que el presupuesto de esta edición está soportado principalmente en tres ejes. 65% de los recursos son conseguidos mediante subvención y convenio con el Ayuntamiento de Berriozar. El 23% de los recursos del festival son conseguidos mediante convenio con el INAC, el Instituto Navarro de Artes Audiovisuales y Cinematográficas, y el 12% son recursos conseguidos con otras entidades o recursos de la propia organización. Aurrekontuaren 75% Berriozarko udalak jarri du, 23% INAK eta 12% beste laguntzaileak. Eskerrak entitate hauei eta gainerako laguntzaileei, alegia Diario de Noticias egunkaria, Kemas da Ostatua, Kotolengo Kultural Elkartea, Eguzki Plaza, La Hormiga Atómica liburuak, Eguzki bideoak eta Berriozar aldizkaria. Como comenta Alicia, aparte de haber una serie de entidades que nos apoyan económicamente, hay una serie de entidades que nos han acompañado con otro tipo de colaboraciones. Comentaros que el programa del 2011 cuenta con una sesión más de cine que en ediciones anteriores, por lo cual veremos 25 obras, que son las 25 que han pasado a concurso, en las que ha visionado el jurado, en las que entran a premio. Deciros que los premios que se otorgan son 5. 3 de sección oficial, primero, segundo y tercer premio, dotados con 1.000 euros, 700 euros y 500 euros. 1 de sección participativa, que es el que otorgáis vosotros y vosotras, el público, dotado con 300 euros. Y hay un premio al mejor trabajo navarro, que lo que pretende es incentivar el que en nuestra comunidad se realicen trabajos. Aurtengo saioa urriaren 21, 22, 28 eta 29 egunetan ospatuko da, eta proiekzioak beti arratsaldeko 8 izango dira Berriozarko musika eskolako aretoan. 25 lan hautatuak eta sariak hauek izango dira. Sari ofiziala, epaimahaiaren film hoberenari lehen saria, 1.000 euro, epaimahaiaren bigarren saria 700 euro, epaimahaiaren hirugarren saria 500 euro, eta horretaz gain ikusleen saria 300 eurorekin, eta Nafarroako lan onerari saria 300 euro. Comentaros que lo que hace referencia al premio del público, a la entrada os hemos entregado una papeleta. En esa papeleta vienen señaladas las obras que hoy se proyectan. Cada una tiene su número. Para votar lo que tenéis que hacer es rasgar o romper el número de la película que más os guste y depositarlo al final en la urna que hay en el hall de la Escuela de Música.
hori publikoaren saria aukeratzeko kendu behar duzue txartelatik zure gustokoena eta papertxoa jarri behar duzue sarreran dagoen kutxan. Como podréis observar, estamos 3 personas encima del escenario, las 2 personas que nos ha tocado hoy presentar el evento, y contamos con la presencia de Manu, intérprete de lenguaje de signos. Deciros que en la sala se encuentra la presidenta Blanca Idoate de la asociación EUNATE, una asociación que son familiares de personas sordas. Hoy, aquí en esta sala, se han puesto los medios técnicos para que las personas que tienen audífonos puedan seguir la proyección y la presentación de la sesión de hoy de una manera adecuada. Ediziontan, EUNATE elkartearen eskuz, entzuteko urriztasuna duten pertsonendako lanak ikusteko aukera martxan jarri da. Gurekin dago Manu eta berak egingo du itzulpena gormutuen hizkuntzara eta datorren 9an zailerako azpitituluak jartzeko materiala izatea espero dugu. Poco más nos queda que comentaros, sino que disfrutéis de la selección de trabajos que se van a proyectar. Hori da, hau esan ondoren, proiektzio hauek zuen gustokoa izatea espero dugu. Disfrutatu.